Y hoy día voy a hablar sobre un tema que es muy importante en la iglesia y que ha sido predicado y que ha sido enseñado durante muchos años y que ya no se predica mucho en los púlpitos hoy en día, ¿sí? Así que nosotros creemos que cuando nosotros nos convertimos y somos cristianos, nosotros dejamos de pertenecer a este mundo y comenzamos a ser parte del reino de Dios, que somos hijos de Dios, que somos hijos adoptivos de Dios. Y creemos que el Padre nos acepta en su familia a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Pero como yo lo he mencionado muchas veces en prédicas anteriores, la salvación de una persona es una obra muy grande, ¿sí? Y no es algo que sea poco interesante, sino que la salvación de una persona, dice la Biblia, que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, en donde un individuo necesariamente tiene que cambiar. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros pasamos de estar muertos a estar vivos en el Espíritu. La Biblia enseña que el Espíritu Santo nos ha sellado y que le pertenecemos a Dios. La Biblia dice que nosotros, sus hijos, estamos en las manos de Dios. Dice que estamos en la sombra del Omnipotente. Y la Biblia enseña que esta experiencia de salvación debe producir en nosotros ciertos cambios. Debe producir en nosotros ciertos deseos. Debe producir en nosotros ciertos anhelos. Pero también dice que debe producir en nosotros una conciencia acerca de lo que es el pecado. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, que nos hace renacer y nos hace darnos cuenta de que ciertas cosas que nosotros hacemos y tenemos por costumbre no son del agrado de Dios. Y que como no son del agrado de Dios, la Biblia enseña que a nosotros debería producirnos ganas de evitar pecar. No con tristeza ni por necesidad, no porque haya una ley escrita que prohíba hacer ciertas cosas, sino porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que ha escrito las leyes de Dios en nuestro corazón. Lo que estoy tratando de decir es que la salvación de una persona no es simplemente cuando esta persona empieza a creer, sino que significa cambios en la persona, ¿sí? Van a haber ciertos frutos que esta persona que ha nacido de nuevo debe de tener. Y la Biblia nos muestra muchas evidencias que señalan cuando alguien es un cristiano o una cristiana de verdad. De hecho, este tema que voy a hablar no es una idea nueva, sino que el apóstol Pablo, que fue un escritor bíblico muy importante, nos invita a que nosotros reflexionemos acerca de nosotros mismos. Y en sus cartas en el Nuevo Testamento, Pablo le pide a la iglesia y le pide a todos los creyentes en particular que ellos puedan examinarse a ellos mismos para que ellos puedan saber si es que ellos están realmente en la fe, ¿sí? Hay otra ocasión en la Biblia en la que se nos habla de que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y yo no sé si ustedes me van siguiendo, pero es una prioridad muy importante que todos ustedes, incluyéndome a mí, examinemos nuestra propia vida, examinemos nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, que nosotros examinemos cuáles son nuestras principales preocupaciones y examinemos cuáles son nuestros frutos y que nos examinemos de manera continua, ¿sí? El apóstol Pablo en la Biblia nos dice que esto es muy importante porque existe una posibilidad que es una posibilidad no menor y hay un riesgo muy importante de que dentro de la iglesia haya personas que sin importar todo el tiempo que lleven, sin importar la participación en las actividades de la iglesia, sin importar sus ofrendas, incluso sin importar cómo Dios las use, existe una pequeña posibilidad de que haya gente en la iglesia que esté yendo por un camino que los está llevando directamente al infierno y que no se hayan dado cuenta. La Biblia lo enseña. Es una posibilidad no menor de que haya mucha gente en la iglesia que esté totalmente descarriada y esté lejos de Dios, pero que no se han dado cuenta, ¿sí? Entonces hoy día voy a hablar de este tema, pero lo voy a enfocar de una manera y es cómo tú puedes saber si tú eres salvo o eres salva, ¿sí? Cómo tú puedes estar 100% seguro o segura de que Dios realmente habita en ti, ¿sí? Es una predicación para hacer un poco de introspección y para que ustedes se juzguen a ustedes mismos, para ver si realmente han nacido de nuevo, para ver si Dios habita en ustedes y para ver si ustedes tienen salvación, ¿sí?
Así que lo primero que voy a decir es que voy a decir que la salvación de una persona es mucho más que una decisión humana. La salvación de una persona es mucho más que simplemente adoptar un sistema de valores, sino que la salvación es una obra sobrenatural, completamente impresionante, que la hace el Espíritu Santo. Y si ustedes leen con atención la Biblia, ustedes van a encontrar pasajes muy interesantes, como por ejemplo, hay un versículo muy famoso que dice que si nosotros amamos a Dios, es porque Dios nos amó a nosotros primero. Sí, también hay otros pasajes que dicen otras cosas, como que el amor de Dios hizo que nosotros seamos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. O versículos que hablan de que Cristo es la propiciación para nosotros. Pero la idea central de todos estos pasajes es que tú entiendas que resalta la importancia de entender que la iniciativa de la salvación y toda la iniciativa de que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados solamente le pertenece a Dios. De hecho, la Biblia dice que Cristo es como un pastor que deja a las 99 ovejas en el redil, que es un lugar seguro, y dice que sale al campo a buscar a la oveja que le falta, y dice que recorre montañas y valles hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, dice que la levanta, la pone sobre sus hombros y la lleva a la casa del Padre. La Biblia enseña que Cristo Jesús vino a este mundo a buscarnos a todos nosotros. Dice que se encarnó en un ser humano y que fue puesto sobre el altar para ser sacrificado y para recibir el castigo que merecíamos nosotros. La Biblia dice que por su gran amor, Cristo Jesús nos representó y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre con la que nosotros podemos ser limpios de todo pecado para que podamos acercarnos confiadamente delante del trono de Dios. ¿Sí? Pero es muy importante notar siempre que toda la iniciativa viene desde arriba. ¿Sí? Nosotros únicamente reaccionamos a lo que Cristo ya hizo antes. Pero la Biblia enseña que la salvación no es solamente eso, sino que dice que la humanidad está tan llena de pecado que dice que la mente de cada uno de nosotros está cerrada. Dice que la mente humana está cautiva, que está esclavizada y que no existe una manera en la que el ser humano pueda acercarse a Dios. No solamente porque no pueda, sino porque no quiere hacerlo. No hay ninguna manera en la que un ser humano pueda reconocer que está en pecado y que necesita un Salvador, sino que la única manera de que un ser humano sea salvo es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que abre el entendimiento y que nos hace ver cuán pecadores somos y nos hace clamar por el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo y cuando una persona empieza a caminar en la fe, aunque parezca que esa persona eligió a Dios y aunque su experiencia le diga que él buscó a Dios, en realidad es Dios quien nos busca a nosotros. ¿Sí? Dios nos escogió. Y dice la Biblia que nosotros fuimos predestinados desde la eternidad para ser declarados real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la salvación es mucho más que una elección humana. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo y es imposible que una persona se convierta a Cristo sin que el Espíritu Santo abra su entendimiento. Así que el primer punto de esta predicación es eso, que la salvación es mucho más que una decisión humana. La salvación es mucho más que una decisión humana. Así que ahora voy a empezar a nombrar ciertas evidencias que enseña la Biblia que indican cómo se ve la verdadera conversión. Y que una persona que ha sido salvada por Cristo, esta persona recibe fe. O sea que el Espíritu Santo le da a esta persona una certeza, primero de que Dios es real y de que el Hijo de Dios es Jesucristo. ¿Sí? La persona que de verdad se ha convertido no tiene ninguna duda de que Cristo Jesús murió en la cruz por sus pecados y sabe que el día en que muera va a estar en la presencia de Dios, no por ninguna cosa que haya hecho en su vida, no porque lo merezca, sino porque su confianza y su esperanza está puesta en el autor de la vida. ¿Sí?
La evidencia más importante para uno saber si uno es cristiano es que uno tiene fe. ¿Sí? Yo he conocido a muchas personas y muchos cristianos que llevan años en el Evangelio, y yo he tenido muchos debates con un montón de gente porque yo no creo mucho en eso de repetir una oración para aceptar a Cristo. No creo que sea algo malo, pero la gente cree que si tú repites una oración, entonces tú eres salvo. ¿Sí? Y yo he visto hermanos en esta y hartas iglesias que cuando están evangelizando a alguien, ellos le hacen repetir la oración y cuando terminan la oración le dicen, ya, ahora tú eres salvo, ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Sí? He hablado con muchos jóvenes y de repente ha salido el tema y yo les he preguntado que cómo ellos saben que ellos son salvos. ¿Sí? Y la mayoría siempre responde que son salvos porque ellos vienen a la iglesia, porque aceptaron a Cristo en algún evento o porque son cristianos desde nacimiento. ¿Sí? Pero todo eso es incorrecto, porque la Biblia dice que nosotros somos salvos porque Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y porque el Espíritu Santo nos dio fe. Yo no soy salvo porque yo repetí una oración hace años en un evento, sino que yo soy salvo porque tengo fe. Y soy salvo porque el Espíritu Santo me reveló a Cristo. Yo soy salvo porque Dios me predestinó desde la eternidad pasada para que yo sea su hijo. ¿Sí? Si tú quieres saber si tú eres un cristiano verdadero, entonces lo primero que tú deberías preguntarte es si tú tienes fe. Deberías examinarte a ti mismo y pensar, ¿sí? ¿Yo realmente creo en Dios? ¿Yo de verdad creo que Dios me escucha? Deberías preguntarte si tú realmente puedes asegurar a pies juntillas de que Dios existe y es real. ¿Sí? Si tú te examinas a ti mismo y tú encuentras que tú no puedes asegurar de verdad que hace como 2000 años Jesús murió en la cruz por tus pecados y que Jesús es el único camino al Padre, entonces tú no eres una persona que haya nacido de nuevo. ¿Sí? No eres un hijo de Dios. Estás en grave peligro si es que no puedes creer estas cosas. ¿Sí? Porque todo aquel que ha nacido de nuevo, dice la Biblia, que recibe un grado de fe. Yo me convertí a Cristo en un bus cuando tenía como 3 años y medio y Dios me empezó a usar en dones de palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Sí? Hay varias ocasiones en donde Dios me reveló pecados de ciertas personas en la iglesia y resulta que eran verdad. ¿Sí? Pero cuando yo crecí, pasaron los años y me convertí en un adolescente, yo como que me descarrié. ¿Sí? Y aunque yo seguía yendo a la iglesia, yo ya no tenía fe. ¿Sí? Yo creía que existía un Dios, pero tampoco estaba tan seguro. No sé si me estoy explicando. Yo tampoco estaba tan seguro si es que Jesús realmente era Dios. ¿Sí? Yo no estaba seguro si era el cristianismo o el judaísmo. No sé si me estoy explicando. Y yo no me había dado cuenta, pero yo había perdido la fe. Yo genuinamente pensaba que la sanidad divina era como una superstición cristiana, que no era real. ¿Sí? Yo pensaba que Dios ya no hacía milagros como en la Biblia, por ejemplo. Yo pensaba que Dios ya no hablaba, sino que Dios era como mudo. Y yo vi tanta hipocresía en hermanos de la iglesia y varios pastores que he conocido que yo perdí todo interés en lo que era la religión. Hasta que Cristo me salió a buscar y me mostró tanta evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios que tuve que obligatoriamente rendirme ante Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo una obra en mí y me dio fe. Todo el que sea cristiano tiene fe. Y no existe tal cosa como un cristiano sin fe. Así que el segundo punto de esta prédica es que el que es salvo tiene fe. El que es salvo tiene fe. Quiero mencionar otra evidencia, y es que si una persona ha sido salvada por el Señor Jesucristo, entonces esta persona va a ser alguien que no va a practicar el pecado, sino que de una manera natural va a querer evitar ofender a Dios. Sí, ahora lo voy a explicar. Y para eso les voy a pedir que busquemos Mateo 7. Mateo 7.
Mateo 7 del 16 al 20. Mateo 7 del 16 al 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando Jesús mencionó estas palabras, Él se las estaba diciendo a las personas que lo estaban siguiendo a Él. Porque Él había identificado que en el pueblo de Israel habían varios falsos maestros y Jesús quería que sus discípulos tuvieran la capacidad de darse cuenta cuándo alguien es de Dios y cuándo no, ¿sí? Pero esta enseñanza tú la puedes aplicar a cada creyente en particular, ¿sí? Porque la Biblia enseña que, lo que decía antes, que nosotros estábamos muertos, pero que Dios nos dio vida. Dice que nosotros estábamos esclavizados al yugo del pecado, pero que ahora somos libres en el yugo de Cristo. En otras palabras, Cristo nos ha cambiado. Cristo nos ha dado un nuevo sistema de valores que no es como el del mundo, ¿sí? Y esa obra del Espíritu Santo tiene que verse reflejada en nuestra conducta, ¿sí? Hay muchas personas alrededor del mundo, y sobre todo en las grandes denominaciones cristianas, que tú para ser ministro, o para ser pastor, o tener algún cargo en la iglesia, tú tienes que tener una credencial de una denominación, ¿sí? Y para tener esa credencial, generalmente, tienes que hacer un curso o una carrera de teología y tener recomendaciones de gente de la iglesia. Y si tú tienes ese curso de teología y recomendaciones en la iglesia, a ti te reconocen como ministro ordenado, ¿sí? Sin esa carrera de teología, tú no puedes ser considerado ministro ordenado. Y yo he visto muchos predicadores que se jactan mucho de tener, por decirlo así, la credencial del nivel más alto, ¿sí? O se jactan de que ellos tienen muchos grados académicos en teología y otras cosas, y actúan como si un ministerio se pudiese obtener a través de los estudios, ¿sí? Ellos actúan como si el hecho de que ellos puedan saber mucho de la Biblia fuera sinónimo de ser un buen cristiano, ¿sí? Y yo he visto muchas personas que están muy preocupadas por sus estudios teológicos y creen que sus muchos estudios demuestran de alguna manera su fe, ¿sí? Hay personas que creen que tienen más autoridad en la iglesia simplemente porque saben más información que otros. Pero en el reino de Dios no funciona así. Porque en el reino de Dios, las credenciales que te acreditan a ti como hijo de Dios no son las de los estudios, no son las de una denominación y no son las de la cultura o la filosofía, sino que las credenciales que a ti te acreditan como hijo e hija de Dios son tu propia vida. Si tú tienes una vida rendida a Cristo, si tú tienes una vida de integridad, de amor, de compasión, eso es una prueba mucho más importante de tu salvación que simplemente saber mucha información. Si alguien entrara a la iglesia y me viera predicar y no me conociera a mí de nada, tal vez podría pensar que yo soy muy buen cristiano porque sé algunas cosas de la Biblia, ¿sí? Pero si alguien realmente quisiera saber si es que yo soy un buen cristiano o no, tendría que analizar toda mi vida, ¿sí? Porque la evidencia de la obra del Espíritu Santo en ti es tu propia vida. No sé si me estoy explicando. Y volviendo al versículo de antes, si tú eres un buen árbol y Dios te ha convertido a ti en un buen árbol, no puedes dar malos frutos. Porque un buen árbol no puede dar malos frutos, ¿sí? Esa es una evidencia muy importante. Si hay una persona que no da buenos frutos, es una evidencia de que esa persona no ha sido transformada por el Espíritu Santo. Y es una persona que está en peligro y debe examinarse a sí mismo. Pero si tú eres un cristiano y das buen fruto, eres amable, por ejemplo, eres compasivo, eres paciente, ayudas a los demás, te gusta compartir, no eres una persona hipócrita,
Te alegras cuando a alguien le pasa algo bueno. Y si en ti no hay envidia y vives para agradar y obedecer a Dios, entonces esa es una prueba muy grande de que tú eres un cristiano verdadero. Aunque hay algo muy importante, porque uno puede ser un cristiano verdadero, que realmente haya sido transformado por el Espíritu Santo, pero aún así un cristiano puede tener ciertas luchas, ¿sí? Un cristiano puede perfectamente tener pecados que necesita vencer. A lo mejor el cristiano puede tener ciertas dudas con algunas cosas, pero el cristiano no es alguien que practica el pecado. Tal vez pueda caer en pecado, pero no lo tiene como si fuera un hábito, ¿sí? No se goza en lo malo, sino que al contrario, le incomoda. Se siente mal cuando peca. Si tú te incomodas cuando pecas, y si tú te sientes mal cuando tú le fallas a Dios, entonces esa es una prueba muy grande de que tú realmente eres un cristiano y eres salvo. Así que el tercer punto de esta prédica es que el que es salvo evita el pecado. El que es salvo evita el pecado. En cuarto lugar, quiero decir que las personas que han nacido de nuevo, por causa de la obra del Espíritu Santo, son personas que aman a Dios. Personas que aman a Dios. Y cuando se acercan a Dios en oración, no lo hacen simplemente porque quieren que Él los ayude en algo, o porque quieren que Dios les dé algo, ¿sí? Sino que su deleite es pasar tiempo con Dios, porque ellos aman a Dios. No sé si me estoy explicando. Los cristianos verdaderos que han sido redimidos por Dios y todos sus pecados han sido perdonados son personas que sus cadenas han sido rotas, que sus conciencias han sido totalmente limpiadas, y la Biblia dice que al que se le ha perdonado mucho, entonces ama mucho a Dios. Un cristiano verdadero es alguien que se goza en agradar a Dios, porque es una persona que ama a Dios y ha sido transformada por Él. Una persona que le gusta obedecer a Dios. A un cristiano que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo ha obrado en él, los mandamientos de Dios nunca le parecen molestos. Por ejemplo, la Biblia dice que no hay que hacer tal cosa, pero al cristiano no le parece que ese mandamiento sea como molesto, sino que se goza en obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona ama a Dios. El cristiano no obedece a Dios simplemente porque hay una ley escrita que dice que hay que hacer o no hacer tal cosa. No obedece a Dios porque es una norma religiosa, sino que obedece. ¿Por qué? Porque tiene una relación personal con Dios y conoce a Dios. Si tú algún día tienes una crisis de fe, por ejemplo, y tú empiezas a preguntarte si es que tú eres hijo de Dios, o tal vez tienes muchas luchas, o tal vez hay pecados dentro de ti que a ti te gustaría superar, pero sientes que no puedes, y sientes que Dios te ha dado la espalda por tus errores, entonces deberías preguntarte, ¿yo amo a Dios? Es cierto, yo puedo tener mis luchas y mis problemas, pero ¿yo amo a Dios? ¿Me gustaría a mí? ¿Es mi anhelo hacer la voluntad de Dios? ¿Puedo yo decir con total seguridad y sin ninguna duda que yo amo a Dios? En la Biblia, nosotros podemos ver un caso muy interesante que es de un discípulo de Jesús, que Jesús había escogido para una tarea muy importante, la cual aún no termina. Y este discípulo negó a Jesús en un momento muy importante. Pedro cometió un pecado súper terrible porque él se avergonzó de Jesús en un momento súper crucial, ¿sí? Y tal vez muchos podrían haber dicho, no, es que Pedro no era un cristiano de verdad, por eso se apartó, ¿sí? O podrían decir que Pedro en realidad era un hipócrita. O podrían decir que Pedro se descarrió y perdió su salvación. Pero cuando Jesús resucitó y habló con Pedro, lo único que Jesús le preguntó fue, Pedro, ¿tú me amas? Y nada más. Si tú amas a Dios, significa que estás andando en el camino correcto, ¿sí? Entonces tienes que hacerte esta pregunta, ¿yo amo a Dios? ¿De verdad amo a Dios lo suficiente como para negarme a mí mismo y poner primero los deseos de Dios? La razón por la cual Jesús no tuvo ningún problema de perdonar a Pedro
fue porque Pedro lo amaba de verdad. Porque los que aman a Dios son cristianos verdaderos. Así que el cuarto punto de esta predica es que una persona que ha nacido de nuevo y que ha sido transformada por el Espíritu Santo es alguien que ama a Dios. En quinto lugar, quiero decir que una persona que es salva es alguien que tiene un deseo de escuchar la voz de Dios. Cuando yo me convertí, o me reconvertí, yo me acuerdo que yo empecé a tener muchas ganas de leer la Biblia. ¿Sí? Y yo me quedaba hasta súper tarde y me levantaba súper temprano solamente para leer la Biblia. Y yo cuando leía la Biblia, trataba de memorizar versículos y luego pensaba acerca de esos versículos. ¿Sí? Yo pensaba en las enseñanzas que la Biblia tenía para mí y yo me pasaba mucho tiempo tratando de entender ciertos misterios que hay en la Biblia. ¿Sí? No porque yo hubiese querido ser más culto, sino porque yo tenía un deseo genuino de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Yo cuando me convertí recién, yo quería saber todo lo que Dios tenía para mí. ¿Sí? Yo quería saber cómo yo tenía que vivir, cómo tenía que hablar, cómo tenía que conducirme por la vida, qué tenía que hacer cuando tenía que tomar decisiones. Yo quería saber cómo es que yo podría ayudar a todos mis amigos que no son cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cuando una persona nace de nuevo, esa persona siente el deseo de escuchar la voz de Dios. Y dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y la Biblia es la voz del Espíritu Santo. Si tú quieres saber si tú eres un cristiano verdadero, tú deberías preguntarte, ¿yo tengo deseos de escuchar la voz de Dios? ¿Tengo deseos de que Dios guíe toda mi vida? Y ni siquiera me refiero como solamente a leer la Biblia. ¿Sí? Me refiero también a escuchar la voz de Dios de manera audible. Que Dios te hable a través de un profeta. ¿Sí? ¿Tienes tú el interés de que Dios te hable y te ayude? ¿Tienes interés en que Dios responda a tus dudas de manera directa? Cuando yo tenía problemas recién convertido, yo oraba a Dios para que Él me hablase y yo pudiese entender su voz, porque yo quería poder reconocer su voz. Yo quería que Dios me hablase a través de profetas, que enviara a alguien. Decía, Señor, envía a alguien a que me hable y me diga tal cosa. Y pasaba. A veces yo estaba en el culto y la gente me hablaba, me ponía la mano en el hombro y me decía algo súper específico. O las predicaciones eran súper específicas a las dudas que yo tenía. ¿Sí? Entonces mi quinto punto es que si tú eres salvo, entonces tú vas a tener el anhelo de escuchar a Dios. Antes de continuar, quiero hacer un breve resumen de todo lo que he dicho. Y lo primero que yo dije es que la salvación no es una decisión humana. Luego dije que si una persona es salva, esta persona tiene fe. Luego hablé de que si una persona es salva, esta persona no practica el pecado. Luego hablé sobre que el que es salvo es alguien que ama a Dios. Y ahora les he estado hablando acerca de que una persona que ha nacido de nuevo es alguien que quiere escuchar la voz de Dios. Así que ahora, para ir terminando, quiero ofrecerles una pequeña guía bíblica. Y es que todas estas cosas y muchas otras que no mencioné por tiempo son pruebas concretas de si uno está andando en la luz o no. Estas pruebas tú las puedes encontrar a lo largo de todo el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan se trata exactamente de cómo tú puedes saber si de verdad eres cristiano. Estas son pruebas en las cuales tú te puedes afirmar, y si tú buscas cumplir con este estándar, entonces tú puedes estar 100% seguro de que tú tienes a Dios. Pero hay algo muy importante, y es que nosotros no tenemos que caer en el juego de pensar que nosotros somos perfectos o que somos de alguna manera jueces. ¿Sí? Si tú ves algún día a una persona que aparentemente está lejos de Dios, lo que nunca deberías hacer es empezar a juzgar a esa persona o ponerte a criticar a esa persona o a discriminar a esa persona, sino que lo que tú deberías hacer primero es orar por esa persona
Y luego tendrías que hablar con esa persona para tú poder ayudarle, ¿sí? De la misma manera en la que a ti te gustaría que te ayuden. El ministerio de la predicación de la palabra, que es un ministerio que tienen todos los cristianos, no es un ministerio de juzgar y no es un ministerio de mandar a todo el mundo al infierno, sino que es un ministerio precisamente para mandar a la gente al paraíso, ¿sí? Para restaurar y para reconciliar. Tampoco nosotros deberíamos pensar que somos tan santos que pudimos cumplir con toda la lista de requisitos que menciona el Nuevo Testamento, porque toda jactancia y toda vanagloria es pecado, ¿sí? Y la única persona que merece toda la gloria es Dios. Dios tiene todo el poder y Dios es digno de todo el reconocimiento. Así que ahora sí, para terminar, quiero decir que si hay alguna persona aquí que luego de escuchar todo esto ya no está seguro o no está segura si tiene a Cristo, lo que tú deberías hacer es creer con toda confianza que Jesús murió en la cruz por tus pecados, que la deuda fue totalmente pagada y que Cristo resucitó de entre los muertos. Y debes buscar a Dios.